Roberto era un hombre que había alcanzado el éxito empresarial, pero se encontraba vacío por dentro. A pesar de tener una lujosa mansión, una esposa hermosa y un imperio que había construido desde cero, Roberto sentía que algo le faltaba. Desde temprana edad, Roberto había sido impulsado por una ambición implacable. Provenía de una familia humilde y se había propuesto a sí mismo alcanzar la riqueza y el prestigio. Trabajó incansablemente, sacrificando gran parte de su vida personal para lograr sus objetivos profesionales. Cuando finalmente logró establecer su próspero negocio, Roberto se encontró con que el éxito material no llenaba el vacío que sentía en su interior. Pasaba largas horas en la oficina, obsesionado con expandir aún más su imperio, pero eso no le traía la satisfacción que esperaba. En casa, su relación con Laura, su esposa, se había deteriorado con el paso del tiempo. Solían estar más tiempo separados que juntos, y cuando lo estaban, la conversación se limitaba a temas superficiales. Roberto se daba cuenta de que su matrimonio se estaba desgastando, pero no sabía cómo arreglarlo. A pesar de su éxito empresarial, Roberto comenzó a experimentar extraños problemas de salud que lo llenaban de preocupación. Empezó a sufrir de mareos, fatiga extrema y una pérdida de peso alarmante, y los médicos no lograban encontrar una explicación clara para su condición. Mientras Roberto se sometía a una serie de exámenes y pruebas, su esposa Laura se mantenía a su lado, brindándole todo su apoyo y asegurándole que todo mejoraría. Sin embargo, Roberto notaba algo inquietante en la mirada de Laura, como si ella supiera algo que él desconocía. Confundido y angustiado por la falta de respuestas, Roberto comenzó a cuestionarse si sus problemas de salud estaban relacionados de alguna manera con el estrés y la presión que había experimentado en los últimos años debido a su ajetreada vida empresarial. Recordaba cómo había descuidado su bienestar personal en su afán por alcanzar el éxito, y ahora temía que esas decisiones pudieran estar cobrando un alto precio. A medida que los días pasaban, Roberto se sentía cada vez más débil y agotado. Incluso las tareas más simples se le hacían difíciles de realizar, y su preocupación por su salud se intensificaba. Intentaba mantener la calma, pero el miedo a lo desconocido lo atormentaba constantemente. En medio de esta incertidumbre, Roberto se aferraba a la presencia de Laura, quien se mostraba paciente y comprensiva. Ella lo animaba a que se enfocara en su recuperación y le aseguraba que juntos superarían esta situación. Sin embargo, Roberto no podía evitar notar esa sombra de inquietud que a veces se reflejaba en los ojos de su esposa. Mientras la salud de Roberto empeoraba, su esposa Laura se mostró cada vez más ansiosa porque él firmara una serie de documentos que transferirían una gran parte de sus bienes y activos a su nombre personal. Laura argumentaba que era solo una medida de precaución para proteger el patrimonio en caso de que algo inesperado ocurriera. Roberto, debilitado y confundido por su delicada condición de salud, se encontraba en una posición vulnerable. Aunque le parecía extraño que Laura insistiera tanto en que firmara esos documentos, su mente nublada por la fatiga y la incertidumbre no lograba procesar la situación con claridad. A medida que los días pasaban, la insistencia de Laura se volvía cada vez más persistente. Ella le aseguraba a Roberto que era solo una formalidad, que no tenía nada que temer y que era lo mejor para ambos. Sin embargo, Roberto no podía evitar sentir una creciente inquietud ante esta situación. En su debilitado estado, Roberto comenzó a cuestionarse si realmente debía confiar en Laura y firmar esos documentos. Algo en su interior le decía que había algo más detrás de esa aparente preocupación por proteger el patrimonio. Pero, ¿cómo podría estar seguro, cuando su propia salud lo tenía tan agotado y confundido? Cada vez que Roberto expresaba sus dudas, Laura se mostraba comprensiva y le aseguraba que solo buscaba lo mejor para ambos. Ella insistía en que, dada su delicada condición, era importante tener todo en orden y preparados para cualquier eventualidad. Sin embargo, Roberto no podía deshacerse de esa sensación de desconfianza que crecía dentro de él. Atrapado entre su deteriorada salud y la persistente insistencia de Laura, Roberto se encontraba en una encrucijada. ¿Debería ceder a las peticiones de su esposa y firmar los documentos, o debería mantenerse firme en su desconfianza y buscar una segunda opinión? La incertidumbre y la vulnerabilidad lo consumían, dejándolo sin saber qué decisión tomar. Él decidió contratar a una enfermera joven y dedicada llamada Sofía para que lo cuidara. Desde el primer momento en que Sofía entró en la mansión,
notó que algo no cuadraba en la dinámica entre Roberto y su esposa Laura. Aunque Laura parecía estar siempre preocupada por el estado de salud de Roberto, Sofía percibió una cierta frialdad y distancia en la actitud de la mujer hacia su marido. Algo en la forma en que Laura lo trataba y en la mirada que a veces le dirigía le despertó sospechas a Sofía. Durante sus cuidados diarios, Sofía pudo observar más de cerca la relación entre Roberto y Laura. Notaba cómo Laura insistía constantemente en que Roberto firmara ciertos documentos, argumentando que era solo una medida de precaución. Sin embargo, Sofía no podía evitar sentir que había algo más detrás de esa insistencia. A pesar de su debilitada condición, Roberto parecía dudar cada vez más en firmar esos papeles. Sofía pudo ver la confusión y la incertidumbre en su mirada, y eso solo avivó más sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Laura. Mientras cuidaba de Roberto, Sofía se esforzaba por mantener una actitud discreta y profesional, pero no podía dejar de preguntarse qué es lo que estaba sucediendo realmente en esa relación. ¿Acaso Laura estaba tramando algo a espaldas de su esposo enfermo? Cada vez más intrigada por la situación, Sofía comenzó a observar con mayor atención los detalles de la interacción entre Roberto y Laura. Notaba la ansiedad de Laura cuando Roberto se negaba a firmar los documentos, y cómo intentaba persuadirlo con mayor insistencia. Sofía se encontraba en una encrucijada. Por un lado, quería mantener su profesionalismo y no interferir en los asuntos personales de sus pacientes. Pero por otro, su instinto le decía que algo no estaba bien y que debía proteger a Roberto de cualquier posible engaño o manipulación. Mientras cuidaba de Roberto y observaba la relación con su esposa, Sofía se encontraba cada vez más convencida de que debía intervenir de alguna manera. Sofía comenzó a notar pequeños detalles inquietantes en la relación entre Roberto y Laura que la llenaban de sospechas. Cada vez que Laura le daba a Roberto su comida o sus medicinas, el estado de salud de Roberto parecía empeorar aún más. Además, Sofía observó que Laura insistía constantemente en administrar ciertos medicamentos a Roberto, asegurándole que eran para su propio bien. Sin embargo, cuando Sofía revisaba los registros médicos de Roberto, no encontraba indicación alguna de esos medicamentos en su tratamiento. Esto despertó aún más las sospechas de Sofía, quien comenzó a preguntarse si Laura podría estar manipulando deliberadamente la salud de su esposo. ¿Acaso estaría administrándole algo que en realidad lo estuviera perjudicando? A medida que pasaban los días, Sofía notaba cómo el estado de Roberto se deterioraba cada vez más, mientras que Laura se mostraba cada vez más insistente en que firmara esos documentos que transferirían una gran parte de sus bienes a su nombre. Sofía se encontraba en una encrucijada. Por un lado, quería proteger a Roberto y evitar que fuera víctima de algún tipo de engaño o abuso. Pero por otro, no quería traicionar la confianza que Roberto había depositado en ella como su enfermera. Ante las crecientes sospechas que la atormentaban, Sofía decidió tomar una acción decisiva. Un día, mientras Laura se ausentaba, Sofía aprovechó para revisar cuidadosamente los frascos de medicinas que la esposa de Roberto le estaba administrando. Al comparar los medicamentos con los que Roberto había recibido directamente de los médicos, Sofía se dio cuenta de que algunos de los frascos habían sido alterados. Ciertos detalles, como el etiquetado, el sello y la apariencia de los contenidos, no coincidían con lo que debería ser. Sofía se estremeció ante esta revelación. Sus peores temores parecían confirmarse: Laura podría estar manipulando deliberadamente los medicamentos de Roberto, con la intención de perjudicar su salud. Sin perder más tiempo, Sofía decidió investigar más a fondo. Revisó minuciosamente los registros médicos de Roberto, buscando cualquier indicio que pudiera corroborar sus sospechas. Además, comenzó a recopilar pruebas, como fotografías de los frascos alterados, para tener un respaldo sólido. Conforme profundizaba en su investigación, Sofía se sentía cada vez más convencida de que Laura estaba llevando a cabo un plan siniestro. Parecía que su insistencia en que Roberto firmara esos documentos transfiriendo sus bienes a su nombre estaba relacionada con sus acciones perjudiciales. Sofía se encontraba ante una encrucijada moral. Por un lado, quería proteger a Roberto y evitar que fuera víctima de un engaño y un abuso. Pero por otro, sabía que intervenir de manera directa podría tener graves consecuencias, tanto para ella como para Roberto. Consciente de la delicada situación, Sofía se debatía entre la urgencia de actuar y la necesidad de proceder con cautela.
Sabía que tenía que encontrar la manera de alertar a Roberto sobre los peligros que lo acechaban, sin poner en riesgo su propia posición. Con determinación, Sofía se propuso continuar su investigación y recopilar más pruebas. Estaba decidida a descubrir la verdad y a proteger a Roberto, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Sofía, cada vez más convencida de que tenía que intervenir para proteger a Roberto, decidió dar un paso más en su investigación. Aprovechando una oportunidad en la que Laura se ausentó, Sofía se escabulló sigilosamente y logró escuchar a escondidas una conversación entre Laura y su abogado. Lo que Sofía escuchó la llenó de horror y consternación. En la conversación, Laura mencionaba que, una vez que Roberto firmara los documentos que tanto le había insistido en firmar, ella tendría control total sobre todo el patrimonio y los bienes de su esposo. Fue entonces cuando Sofía comprendió la verdadera y siniestra intención de Laura. Ella no estaba realmente preocupada por proteger el patrimonio de Roberto, sino que su verdadero objetivo era apoderarse de todo una vez que él muriera. La joven enfermera se sintió horrorizada al darse cuenta de que Laura estaba maquinando deliberadamente la muerte de Roberto. Todo encajaba: la alteración de los medicamentos, la insistencia en que firmara los documentos y la creciente deterioración de la salud de Roberto. Sabía que tenía que actuar rápidamente para evitar que Roberto cayera víctima de los planes perversos de su esposa. Sin embargo, también temía las consecuencias que podría enfrentar si intervenía de manera directa. Consciente de la gravedad de la situación, Sofía se debatía entre la urgencia de proteger a Roberto y la necesidad de proceder con cautela. Tenía que encontrar una manera de alertarlo sobre los peligros que lo acechaban sin poner en riesgo su propia posición y credibilidad. Sofía sabía que el tiempo corría en su contra. Laura parecía estar cada vez más impaciente porque Roberto firmara los documentos y, probablemente, no dudaría en acelerar sus planes siniestros. La joven enfermera se encontraba ante una carrera contrarreloj para salvar la vida de su paciente. Sofía sabía que no podía confrontar a Laura sin tener pruebas sólidas que respaldaran sus sospechas. Comprendía que, de lo contrario, podría poner en riesgo su posición y credibilidad, y tal vez incluso empeorar la situación para Roberto. Decidida a reunir evidencias contundentes, Sofía comenzó a documentar cada uno de los detalles que le parecían sospechosos. Cada vez que Laura administraba una dosis de medicinas a Roberto, Sofía tomaba muestras en secreto para poder analizarlas posteriormente. Además, Sofía instaló discretamente cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la mansión, con el objetivo de capturar cualquier comportamiento o acción sospechosa por parte de Laura. Sabía que necesitaba tener un registro visual que respaldara sus sospechas. Día tras día, Sofía se dedicaba a recopilar pruebas, consciente de que el tiempo corría en su contra. Tenía que actuar con cautela y precisión, sin levantar sospechas de Laura, quien parecía cada vez más impaciente porque Roberto firmara los documentos que le transferirían el control de su patrimonio. A medida que Sofía profundizaba en su investigación, se encontraba cada vez más convencida de la perfidia de Laura. Los resultados de los análisis de las muestras de medicamentos revelaban que algunos de ellos habían sido alterados, lo que confirmaba sus peores temores. Armada con las pruebas que había recopilado con tanto esfuerzo, Sofía decidió confrontar a Laura en un momento en que Roberto se encontraba profundamente dormido. Sabía que esta era su oportunidad de desenmascarar los planes siniestros de la esposa de su paciente. Cuando Sofía se enfrentó a Laura, la mujer se mostró sorprendida y furiosa ante las acusaciones. Intentó negar todo, pero la evidencia que Sofía presentó era irrefutable. Las muestras de medicamentos alterados y las grabaciones de las cámaras de vigilancia demostraban claramente que Laura había estado manipulando deliberadamente los medicamentos de Roberto para perjudicar su salud. Sofía, con determinación y firmeza, acusó a Laura de estar envenenando lentamente a su propio marido con el único objetivo de quedarse con su fortuna una vez que él muriera. La joven enfermera no dejó lugar a dudas sobre sus sospechas y la gravedad de los actos de Laura. Ante la abrumadora evidencia, Laura no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. Su rostro se transformó en una máscara de odio y desesperación, mientras intentaba justificar sus acciones con argumentos cada vez más débiles. En medio de la confrontación, Sofía se mantuvo alerta, consciente de que Laura podría intentar alguna acción desesperada. La tensión en el ambiente era palpable, y Sofía se preparaba para cualquier eventualidad,
dispuesta a hacer lo necesario para detener los planes perversos de la mujer. Ante la abrumadora evidencia presentada por Sofía, Laura no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. Sin embargo, en lugar de mostrar arrepentimiento, la mujer dejó caer por completo la máscara de preocupación que había mantenido hasta entonces. Con una frialdad y un cinismo que dejaron a Sofía en estado de shock, Laura reveló su verdadero rostro. Admitió sin tapujos que siempre había estado con Roberto únicamente por su dinero y su posición privilegiada. Ahora que Roberto se encontraba débil y vulnerable, ella consideraba que era el momento perfecto para deshacerse de él y apoderarse de su fortuna. Las palabras de Laura eran desprovistas de cualquier rastro de humanidad o empatía. Hablaba de su propio esposo como si fuera un mero objeto, un obstáculo que debía eliminar para alcanzar sus ambiciosos objetivos. La indiferencia con la que se refería a la vida de Roberto era verdaderamente aterradora. Sofía no podía creer la crueldad y la falta de escrúpulos que Laura estaba demostrando. Verla admitir tan abiertamente sus planes perversos la llenó de una profunda indignación y un horror que le revolvían el estómago. En ese momento, Sofía comprendió que Laura no se detendría ante nada para lograr sus fines. Estaba dispuesta a sacrificar la vida de su propio esposo con tal de obtener el control de su patrimonio. La joven enfermera se enfrentaba a una mujer sin alma, cuya sed de poder y riqueza no conocía límites. Fue entonces cuando Sofía comprendió que Laura no se detendría ante nada para lograr sus fines perversos. Estaba dispuesta a sacrificar la vida de su propio esposo con tal de obtener el control de su patrimonio. Sofía se enfrentaba a una mujer sin alma, cuya sed de poder y riqueza no conocía límites. En ese momento, Sofía supo que debía actuar con rapidez para evitar que los planes de Laura se concretaran. Sin embargo, la determinación y la frialdad de la mujer la llenaban de temor por el futuro de Roberto. Cuando Sofía intentó detener a Laura, la mujer reaccionó de manera violenta. Una pelea física estalló dentro de la casa, con Sofía luchando desesperadamente por su vida y por la de Roberto. Aunque Laura tenía la ventaja inicial, Sofía se defendió con todas sus fuerzas. La joven enfermera se vio obligada a utilizar todo su ingenio y su habilidad para evitar ser superada por la furia y la brutalidad de su adversaria. En medio de la lucha, Sofía logró escapar de las garras de Laura, y sin perder un segundo, corrió a buscar ayuda. Sabiendo que no podía confiar en nadie más, Sofía marcó rápidamente el número de la policía, suplicando que acudieran de inmediato a la mansión. Sofía se encontraba en un estado de profunda angustia y preocupación. Temía por la vida de Roberto, que seguía indefenso y a merced de la mujer que intentaba asesinarlo. Cada segundo que pasaba, la amenaza se volvía más inminente, y Sofía rezaba para que la policía llegara a tiempo. Mientras aguardaba con el corazón acelerado, Sofía se preparaba mentalmente para volver a enfrentar a Laura si era necesario. Estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en sus manos para proteger a Roberto y evitar que su vida fuera cegada por la ambición y la crueldad de su esposa. Apenas unos minutos después, los uniformados llegaron a la mansión, justo a tiempo para evitar que la situación se saliera aún más de control. Al ingresar a la propiedad, los oficiales se encontraron con una escena caótica. Laura, en un último intento desesperado por escapar, se abalanzó sobre Sofía, pero los policías lograron detenerla y proceder a su arresto. Sofía, aliviada pero aún temblorosa por la confrontación, les explicó rápidamente toda la situación y les entregó las pruebas que había recopilado. Los agentes, conmocionados por la gravedad de los hechos, actuaron con eficiencia para asegurar el lugar y proteger a Roberto. El hombre, aún débil y desorientado por los efectos del veneno que había estado ingiriendo durante semanas, fue trasladado de inmediato a un hospital. Allí, los médicos pudieron iniciar un tratamiento para revertir los daños causados por las dosis tóxicas que Laura le había administrado. Mientras tanto, Laura fue arrestada y llevada a la comisaría, donde enfrentaría cargos por intento de asesinato y otros delitos relacionados con el abuso y la manipulación de su esposo. La mujer, que hasta entonces había logrado ocultar su verdadera naturaleza, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos perversos. Sofía, aliviada pero aún conmocionada por todo lo ocurrido, permaneció al lado de Roberto en el hospital, velando por su recuperación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero se encargaría de brindarle todo el apoyo y la atención que necesitara para superar esta terrible experiencia. En medio de la tensión y la incertidumbre,
Sofía se sentía profundamente agradecida de haber actuado a tiempo y de haber logrado detener los planes siniestros de Laura. Ahora, su prioridad era asegurarse de que Roberto recibiera la atención y el cuidado necesarios para recuperarse tanto física como emocionalmente. A medida que Roberto se recuperaba en el hospital, rodeado del apoyo de Sofía y el equipo médico, poco a poco comenzó a tomar conciencia de toda la verdad que se ocultaba detrás de su delicado estado de salud. Fue entonces cuando Sofía, con cautela y delicadeza, le reveló los detalles de cómo Laura lo había estado envenenando sistemáticamente durante semanas, con el objetivo de debilitarlo y apoderarse finalmente de su fortuna. Roberto, conmocionado y aturdido por esta revelación, no podía creer la crueldad y la alevosía de los actos de su propia esposa. Había confiado ciegamente en ella, sin imaginar siquiera que detrás de su fachada de preocupación se escondía un plan tan siniestro. A medida que Sofía le iba relatando los hechos, Roberto comenzaba a entender la magnitud de lo que había estado a punto de sucederle. Se sintió profundamente agradecido y aliviado de que Sofía hubiera actuado a tiempo para detener los planes perversos de Laura. La joven enfermera, con empatía y compasión, le explicó cómo había logrado reunir las pruebas necesarias y cómo había arriesgado su propia seguridad para confrontar a Laura y evitar que consumara su crimen. Roberto se sintió abrumado por la valentía y la dedicación de Sofía. Durante el juicio, se revelaron aún más detalles sobre la traición y la maquinación de Laura. Quedó claro que la mujer había estado planificando la muerte de Roberto durante meses, esperando heredar toda su fortuna una vez que él falleciera. Los testimonios y las pruebas presentadas ante el tribunal fueron devastadores. Se demostró que Laura había estado manipulando sistemáticamente los medicamentos de Roberto, alterando las dosis y administrándole veneno de manera gradual para debilitarlo y acelerar su deterioro. Además, salieron a la luz los planes que Laura había trazado para apoderarse del patrimonio de su esposo. Había contratado a un abogado cómplice que la asesoraba en la elaboración de los documentos que Roberto debía firmar, con el objetivo de transferirle el control total de los bienes y las propiedades. Confrontada con la abrumadora evidencia, Laura no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. Sin embargo, en lugar de mostrar arrepentimiento, se mantuvo impasible e incluso intentó justificar sus acciones, alegando que Roberto la había descuidado y que ella solo buscaba asegurar su futuro. El juez, sin dejarse engañar por los intentos de Laura de minimizar su responsabilidad, sentenció a la mujer a una condena severa por intento de asesinato y fraude. La gravedad de sus crímenes y la premeditación con la que los había cometido no dejaron lugar a dudas sobre la necesidad de impartir una justicia contundente. La sentencia fue rápida y contundente, reflejando la indignación y el rechazo de la sociedad ante la crueldad y la avaricia de Laura. Ella, que había intentado arrebatar la vida de su propio esposo por obtener su fortuna, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos perversos. Para Roberto, el veredicto y la condena de Laura representaron un paso importante en su proceso de sanación y cierre. Aunque nada podría borrar el trauma y el dolor que había sufrido, saber que su esposa recibiría el castigo merecido le brindaba un cierto alivio y la sensación de que, finalmente, se había hecho justicia. Con el apoyo de Sofía y rodeado del cariño de sus seres queridos, Roberto comenzaba a vislumbrar un futuro más esperanzador, libre de la sombra de la manipulación y la traición. Sabía que el camino por recorrer sería largo, pero estaba decidido a reconstruir su vida y a encontrar la paz y la felicidad que merecía. Con Laura finalmente condenada y encarcelada por sus crímenes, Roberto se encontró en una posición de poder iniciar una nueva etapa en su vida. Aunque el pasado había sido doloroso y traumático, ahora se abría ante él un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Roberto se sentía profundamente agradecido por la valentía y la dedicación que Sofía había demostrado al arriesgar su propia seguridad para desenmascarar los planes siniestros de su esposa. La joven enfermera se había convertido en una verdadera amiga y salvadora, alguien en quien podía confiar plenamente. Juntos, Roberto y Sofía comenzaron a trazar los planes para reconstruir sus vidas. Sabían que el camino por recorrer no sería fácil, pues Roberto tendría que sanar tanto física como emocionalmente de los efectos del veneno y la traición que había sufrido. Sin embargo, con el apoyo incondicional de Sofía, Roberto se sentía más fortalecido y confiado en poder superar esta prueba. La joven enfermera se convirtió en su principal pilar, brindándole la contención, la comprensión y la fuerza que necesitaba para afrontar los desafíos que se presentaban.